predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, ¿qué predicaba? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al nombre de Jesús. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque Él murió por mí. Le seguiré. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito Señor.
por su amor yo viví. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viví. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, sí, yo te seguiré con mi alma, mente y corazón. Gloria al nombre de Jesús. Él es nuestro Dios. Y hoy estamos exaltándolo a Él. Desde el anterior culto estamos hablando de Él, de Jesús, de nuestro Dios, de nuestro Rey. Alabanzas al Señor. Ahora en la apertura mi hermana leía que somos soldados de Jesús. Y que si sufrimos, bueno, reinaremos también con Él. Y aquí quiero enfocar el mensaje en esta mañana, amados hermanos. Vamos a hablar del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Ya sabemos que cuando encontramos la palabra Evangelio, se refiere a una buena nueva. ¿Qué hacía Jesús en las sinagogas de los judíos? ¿Con qué mensaje Él llegaba? Él llegaba proclamando la buena nueva del reino. La buena nueva del reino. Pero no solamente también llegaba proclamando la buena nueva del reino, sino que también llegaba sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Jesús tenía un mensaje muy importante que predicar. Jesús tenía un mensaje extraordinario. Jesús les presentaba un mensaje necesario, como hemos acabado de leer, ¿verdad? Y escuche lo que les decía. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Creed, arrepentíos y creed en el Evangelio. Escuche esto tan importante. Jesús le estaba pidiendo a su gente, a los judíos, en las sinagogas, en Galilea, que creyeran en el Evangelio. Llegó y comenzando su ministerio, lo primero que les dijo fue ello: crean en el Evangelio. Se dirigió a ellos así. Entonces, ¿qué podemos desprender de aquí? Parece que la palabra evangelio era bien entendida por ellos, porque nadie dijo, ¿qué es eso de evangelio? Tal vez alguna vez cuando nos predicaron a nosotros, sí nos hicimos esa pregunta: ¿evangelio? ¿Qué es eso de evangelio? Pero Jesús llega diciéndoles: creed en el Evangelio. Parece que ellos entendían muy bien el término,
Porque uno se hace la pregunta, ¿cómo podía él predicarle a su pueblo que crea en algo? Él les está pidiendo que crean. ¿Y cómo él podía pedirles que predicaran en algo que ellos no tenían ni la menor idea? No conocían su esencia, no sabían nada al respecto, no sabían de su contenido, de su esencia, de su relevancia. Pero Jesús entró diciéndoles: el tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creed. Ese fue el mensaje que Jesús les presenta a los judíos del primer siglo. Reitero, el tiempo se ha cumplido. Creed en el Evangelio. Jesús estaba hablando siempre del reino de Dios. Sí, ese era el tema principal, el tema más popular. Usted lo escucha en las parábolas enseñándoles a la gente: el reino de Dios está cerca, el reino de Dios ya está entre vosotros, el reino de Dios es semejante a un hombre que salió a sembrar la semilla, el reino de Dios es semejante a un mercader, el reino de Dios es semejante a la levadura, el reino de Dios es semejante al grano de mostaza, el reino de Dios es semejante a un tesoro escondido. El reino de Dios por aquí y el reino de Dios por acá. Y el reino de Dios era el tema de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. No hubo tema más importante que el llamado al reino de Dios. Está llamando a los judíos, al pueblo, a la gente, al reino de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ese era el tema más popular, aunque él habló mucho del dinero. Claro, ese era otro tema central de Jesucristo: la economía, el dinero, las riquezas, los bienes, es decir, cómo usar los bienes para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Y de hecho hoy tenemos un maravilloso culto donde pensamos en una buena ofrenda para que el mensaje del reino se proclame a todas las naciones. Y también era un tema central de Cristo: la economía, el dinero, pero cómo ministrarlo para la gloria de Dios. Pero el reino de Dios, esa frase, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios, creed en el Evangelio, ese fue su tema más importante. Y de hecho, al dirigirse allí a su auditorio era un auditorio judío, aleluya, cuando les predica ello, se supone que este mensaje era bien conocido por su auditorio. Porque él entrando le dice: el tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aleluya. El mensaje del reino. Pero bien, se nos ha dicho consecuentemente muchas veces que Evangelio significa buena noticia, buena nueva. La pregunta es: ¿cuál es esa buena nueva? ¿Por qué enfatizó tanto en el reino de Dios? ¿Por qué les llega a ellos con este mensaje? La buena nueva. ¿Cuál es esa buena nueva? En otras palabras, ¿qué es realmente el Evangelio? Alabanzas al Señor. Vamos a observar, amados hermanos, de su amplia gama el principio del significado de Evangelio. Les reitero, Evangelio tiene una amplia gama de sentido. Y vamos a mirar un aspecto que nos dice no solamente que Jesús vino y murió y resucitó y ascendió al cielo, porque escuchen, amados hermanos, Cristo les está diciendo a ellos que crean el Evangelio y todavía faltan 3 años para Él morir, para Él sufrir, para Él morir colgado en la cruz, para Él resucitar. Antes de ello les está diciendo: crean en el Evangelio. Pero aún Él no ha muerto.
Es más, amados hermanos, cuando Jesús trataba el tema, Él les decía, no lo divulguen, no vayan a comentar allá. Cuando Él trataba de un tema en privado con ellos. Gloria al Señor Jesús. Cuando a Pedro se le reveló el Espíritu Santo que Él era el Mesías, el Cristo, alabanzas a Dios, Él le dijo, calla, no lo vayan a divulgar. Bien reservado nuestro Señor Jesucristo. Cuando trataba el tema del sufrimiento y de la resurrección, Él siempre lo hacía en privado, en secreto. No lo vayan a decir todavía a los demás. Es más, los mismos apóstoles no lo entendieron. Cuando Él está colgado allá, lo abandonan. El único que está ahí es Juan. Y los demás, solo una expresión de fracaso, ¿verdad? Han extinguido la luz que venía al mundo. Han triunfado las tinieblas y la mentira. Lo mataron, lo colgaron. Por eso Pablo perseguía a los cristianos, porque él no creía en un Mesías muerto. No sabía de la resurrección. Por eso también los perseguía. Pero Jesús aquí está pidiendo que crean en el Evangelio antes de su crucifixión y del milagro extraordinario de su resurrección. Faltaban 3 años aproximadamente para su muerte y para su resurrección. Amados hermanos y amigos, vamos a ver realmente lo que significó la palabra evangelio en los días de Jesús. Para empezar, es importante señalar o resaltar que la palabra evangelio está traducido de un término hebreo. Evangelio es un término griego y deberíamos preguntarnos qué término hay detrás de ese término griego, qué término hebreo hay detrás de ese término griego. Bendito sea su nombre santo. Y ese término hebreo, por supuesto, era bien conocido para los judíos. Por eso Cristo llegó y de entrada les dijo, creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido, el tiempo ha llegado. Creed en el evangelio. Y esa frase, el tiempo se ha cumplido, aleluya, indica una promesa que ellos estaban esperando que llegara. Ellos estaban esperando. Por eso Él dice, ha llegado el tiempo, crean. Ahora, ¿qué es eso prometido que está detrás de la palabra evangelio? ¿Qué palabra hebrea hay detrás de evangelio? La palabra hebrea que está detrás de la palabra griega evangelio es masorá. M-A-S-O-R-H. Masorá. Esta palabra hebrea encierra extraordinariamente principios, conceptos y sobre todo encierra promesas que fueron bien conocidas en la época de Jesús. Esta palabra apunta hacia las promesas de Dios que Dios le dio a Moisés para darlas al pueblo de Israel y que fueron pronunciadas de generación en generación. Por eso de entrada Él les llega diciendo así. Es decir, amados hermanos, antes de los 10 mandamientos, Dios hace una promesa al pueblo. Esa promesa la encontramos en Éxodo 19, versículo 6. ¿Qué dice ahí? Dice, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahí comienza. Gloria al Señor, esa promesa. Y resalta el término reino de sacerdotes y nación santa. Reino
y nación. Aleluya. Esta es la promesa que constituye la misma raíz del término Masorá, que luego fue traducido como evangelio. Gloria al Señor. Entonces, vamos armando esto. Por tanto, Masorá es un término más exactamente monárquico. Monárquico, que está unido, este término hebreo Masorá está unido al concepto del reino, de la monarquía, de un rey que gobernará a Israel y que establecerá el dominio de Dios aquí en la tierra y en el cielo. Por eso les compartía esta mañana, vamos a ver el evangelio y a Jesús como el rey. Y hoy le hemos rendido culto y lo hemos exaltado como nuestro rey. Y Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Aleluya. Entonces los hijos de Israel recibieron esa promesa monárquica. Bendito el Señor. ¿Cómo así? Usted se da cuenta que se resalta mucho de Jesús. No se dice que el hijo de María, ¿no? O el hijo de la Virgen María. Se resalta mucho de la raíz de David. Pablo dice del linaje, según la carne, del linaje de David, la raíz de David, el hijo de David. Estas son las frases que más se resaltan. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces, Masorá, un descendiente de David, vendría y establecería el reino prometido. Y esa promesa pasó de generación en generación hasta Jesús. Pero hay algo maravilloso, que desde Jesús hasta acá se sigue predicando. Se sigue exaltando esta promesa y seguimos invitando a los amigos a que vengan. Aleluya. Porque nadie podrá ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Si no nace del Espíritu, si no nace del agua. Gloria al Señor. Y entonces esa promesa a Israel pasó de generación a generación hasta Cristo. Y Cristo sale y se presenta y le dice: el tiempo se ha cumplido. El tiempo, sí. El que desde allá nos vienen predicando que el Todopoderoso es el Rey, que el dominio de Dios se establecerá aquí en la tierra, aquí en el cielo. El dominio de Dios. Ya no seremos ciudadanos de estos reinos. Confusión económica, corrupción, maldad, carestía, confusión económica, guerra. No, el mensaje es que el rey viene y establecerá su reino. Bendito sea su santo nombre. Para los judíos, entonces, la Masorá o la buena nueva significaba que en Israel debía ser coronado un rey. Eso significaba. Israel debe ser coronado un rey. ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué escogieron la palabra griega evangelio? ¿Por qué escogieron la palabra griega evangelio para traducir el término hebreo Masorá? ¿Por qué la escogieron? Escuchen esto que me encontré en la historia y es importante y quiero traerlo. Porque para el imperio romano, recuerden que ellos estaban sometidos sobre ese imperio romano. Para el imperio romano, primero, cuando le nacía un hijo al César, se decía y se proclamaba: un hijo ha nacido en la casa real. Y eso era una buena noticia. Eso era una buena nueva. Eso era el evangelio para ellos, para el imperio romano. Segundo, también se decía evangelio
cuando un nuevo emperador era coronado en Roma. Los heraldos decían: escuchen la buena noticia, escuchen el evangelio, un nuevo rey ha sido establecido en el imperio. Salían diciendo: un nuevo rey, y ese era el evangelio, esa era la buena noticia. Y tercero, cuando un general regresaba victorioso de una batalla y se anunciaba, el emperador anunciaba el evangelio, anunciaba la buena noticia que decía: el César tiene conquistada una nueva ciudad, el César tiene conquistada una nueva región, el César tiene conquistada un nuevo país. Ese era el evangelio. Ya nos damos cuenta por qué escogieron la palabra evangelio para traducir Masorá. Así entonces la Masorá, cuando diga la Masorá, es la buena noticia. En ese contexto es que ha llegado el tiempo para que un rey de la casa de David se siente en el trono. Aleluya. Esto no es mitología, esto no es fábula. Sí, hermanos, el dueño de esta iglesia es un rey, el rey de más alto linaje, el rey de reyes, y Él está aquí. Y por eso es que venimos a rendirle culto, y debemos venir muy bien a rendirle el culto a este rey, a su majestad. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Esa promesa venida de generación en generación que Dios quiere establecer. Un reino de sacerdotes. Ahí estamos, mire. Un reino de sacerdotes. Una nación santa. Reino y nación. Ya estamos cansados de este mundo. Ya estamos cansados de tantos líderes que solo piensan en sus propios intereses. Aquí hay uno que te quiere salvar, que te ama. El autor de la vida. La Masorá, la buena noticia, entonces fue entendido por ellos, por los judíos, como un descendiente de David que estaba por ser coronado rey. Alabanzas al Señor. ¿Por qué? Miren, amados hermanos, y tal vez así estemos nosotros. Los judíos en aquella época estaban siendo conquistados o estaban sometidos por los romanos, quienes habían conquistado la tierra de los judíos. Ellos habían conquistado la tierra de los judíos, sí, pero no a los judíos, porque ellos seguían con esta esperanza. Ellos seguían reconociendo al uno y único Dios. Aunque intentaron meterle los dioses de esos imperios, pero ellos en ese sentido permanecían firmes y esperando esa promesa de que viene el rey de Israel, de la descendencia de David. Y los romanos estaban presentes en toda Galilea, en todo Israel en aquella época, cuando los judíos ofrecieron resistencia a ciertas medidas imperiales que se les presentaban, y parecía que como ya se desataba una revuelta entre los judíos y había como cierto pánico también entre los romanos, porque ellos estaban sometidos y hubo guerras y hubo mucha sangre derramada, judía derramada por doquier había, porque los judíos estaban bajo la espada del emperador. Estaban sometidos porque no había monarquía judía. Había sido despreciada esa monarquía. Y ese sueño judío era la Masorá, la promesa de un reino. Y ese es el sueño nuestro. Y esa es la esperanza nuestra. Cristo viene. Cristo es nuestro Rey. No durmamos. No nos desanimemos,
No desmayemos, no vamos a volver atrás. Cristo viene, el Rey viene y ya no estaremos sometidos a estos reinos. Bendito sea el nombre de Dios. Grabémonos esto y llevémonos para nuestra casita. El tiempo se ha cumplido. En el plan de Dios, en la mente de Dios, es una verdad. Dios es muy serio. El tiempo había llegado. Y ese tiempo que había llegado estaba siendo confirmado por señales milagrosas como nunca antes se habían presentado en Israel. Y ese tiempo también se está siendo confirmado por los milagros que están sucediendo ahora. Tal vez no los veamos, pero vemos informes, testimonios de los misioneros, milagros impresionantes. Aleluya, que están confirmando este reino. Bendito sea el nombre de Dios, porque Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Alabanzas al Señor Jesús. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. El Rey para gobernar había llegado. Y el Rey es Dios. El Rey no es otro. Dios se hizo hombre. El Rey para gobernar había llegado. Aquí estoy. El tiempo se ha cumplido. Creed en el Evangelio. Con la llegada de ese rey y de ese reino, los romanos serían eliminados. Los templos paganos serían destruidos. La idolatría imperial sería anulada completamente. El culto al emperador, amados hermanos, sería barrido totalmente. Porque eso había que rendirles culto, se hacían dioses. Y el Senado también los nombraba dioses y personas divinas, y había que rendirles culto. Y ustedes tienen que rendirle culto. Y no llamen a su Dios el Rey o Señor. Aquí está César el Señor. Y les tocó duro. Pero qué libertad que ahora tenemos de decirle Rey de reyes, Señor de señores. Qué libertad que ahora tenemos, aleluya, gloria al Señor. Esta promesa había sido pasada de generación en generación. Dios mismo, reitero, sería el Rey de Israel. El Dios de Israel es el Dios nuestro. El mensaje de los profetas que se ve por toda la Biblia era el mensaje del establecimiento de una monarquía, no cualquier monarquía, sino de una monarquía divina. Escuche lo que escribe el profeta Isaías en el capítulo 40. Isaías 40, el 8 al 11. Mire, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz. Si la tuviera más fuerte lo haría. Aleluya. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala. No temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. No es simplemente un rey, no es simplemente un hombre. Ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Escuche esto: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará
pastoreará suavemente a las recién paridas. Él está aquí. El descendiente de David está aquí. Dios mismo extendería su reino, gobernaría con poder, gobernaría con amor, con sabiduría, con fortaleza. Dios mismo gobernaría. Este era el mensaje de redención. Este es el mensaje del dominio de Dios. Esta es la Masorá, el evangelio, la buena nueva del reino. Note esa expresión tan bonita que leímos, ¿no? El evangelio del reino. No es como el escéptico piensa, no, esto viene de los Estados Unidos porque de Europa pasaron todos los protestantes a Estados Unidos y de Estados Unidos invadieron. ¡No! Aleluya. Esto viene desde el mismo cielo. Es la Masorá, es la buena noticia, el evangelio del reino de Dios. Y siempre digámoslo así, no solo digamos evangelio, sino el evangelio del reino de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Y esto es lo que se está proclamando y estamos llegando. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia está llegando a muchos países. Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. La buena noticia. El evangelio así es la proclamación ¿de qué? De que alguien ha llegado y ha aparecido para ser coronado rey de Israel y rey de todo el mundo. Eso es el evangelio. Aleluya. Bendito sea su nombre. El mensaje de Jesús despertó esa esperanza que había en ellos, esa esperanza milenaria que se venía proclamando de generación en generación, desde la época de Moisés y los profetas y de los hijos de Israel. Estaban ansiosos esperando esta promesa. Y pasó y han pasado los años. Y pasaron 100 años, 300 años, 200 años, 1000 años, 2000 años. Y seguimos sin desmayar predicando el reino, porque Dios es serio y no nos va a dejar avergonzados. ¿Usted lo cree? Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros también deberíamos de estar, en el buen sentido del término, ansiosos. Sí, gloria al Señor Jesús, por este reinado, por este dominio. Alabanzas al Señor. Así como Dios mismo, escuche esto, Dios visitó a Israel cuando estaba en Egipto. Él nos visita a nosotros. Entonces Jesús comenzó a recorrer cada pueblo, cada sinagoga, y en la sinagoga donde entraba, el tiempo se ha cumplido. Era como algo así como haciendo una campaña, ¿no? Porque Él es el rey. Alguien dirá, pero no vaya a mezclar eso de política, porque sí, esto es diferente, amados hermanos. Claro, pero yo podría decir que aquí, como está hablando de un reino, aleluya, le estaba haciendo una campaña. Yo no sé, muy respetuosamente, una campaña política. Pero escuche, amados hermanos, es que los términos, el mismo hombre los ha distorsionado, los ha torcido, ¿sí? Por eso la política es sucia, cochina, y corrupción, y mentira, y engaño. Pero, por ejemplo, política viene del griego politikos. Políticos significa de los ciudadanos. Mire dónde surge el término política.
del término de los ciudadanos. Polis significa ciudad. De estas palabras derivan los calificativos ciudadano y político. De estos dos términos. En la antigua Grecia, todos los asuntos del Estado eran asuntos de todos los ciudadanos. Eso es política. Trabajar por todos ellos. ¿Qué necesitan? ¿Qué hace falta? Salud, emprendimiento, eso es política. Asunto de todos los ciudadanos. Gloria al Señor Jesús. Entonces, es decir, los habitantes de la ciudad con poder civil. De ahí viene el término política. Pero había otro término, politikoi. Politikoi era todo lo opuesto a intereses privados de los ciudadanos llamados idioticos. Idioticos o privados. Idioticos o privados. Por lo que los hombres que no trabajaban, los que no trabajaban en pro de la polis, en pro de la ciudad, en pro de los ciudadanos, se les llamaría idiotes. Idiotes, que significaba, idiotes significaba ciudadanos privados. Ellos eran solo ellos, egoísmo, ciudadanos privados, incultos o ignorantes. Solo ellos y no, la ciudadanía nada. Y note pues cómo va surgiendo un término que no lo quiero mencionar aquí por educación y por respeto. Hoy el término político ha perdido su concepto real. Lo ha perdido. Ya no tenemos políticos, sino idiotes. Idiotes, el término griego, por no decir la otra. Líderes que no piensan en el pueblo, sino en sus intereses propios. Gente que se ocupa en lucrarse mediante ganancias deshonestas. Pero aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores, que quiere lo mejor para ti, que te ama de verdad. Aleluya. Y esto salió haciendo él, este rey precioso. Bueno, también podemos llamarle candidato. Uy, pero ese término candidato, esos candidatos, pues es lo mismo que políticos, hermano Antonio, ¿qué le pasa? Mire, candidato de Cándido. Candidato de Cándido, puro, limpio, inmaculado. Denominaba a la persona que por sus cualidades morales era apto para ocupar un puesto importante. Viene del término candidus, que significa blanco. Y a los candidatos en la antigua Roma, cuando se postulaban para cargos públicos, lucían unas togas blancas. ¿Y quién es este que viene vestido de blanco? Santo Rey eterno. Aquí está Él, amados hermanos. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Parece que le estuviera haciendo campaña a Jesús en esta mañana. Es que Él viene y Él va a reinar. Ya es el Rey. Aleluya, gloria a Dios. Él sí que es Señor. A uno le dicen Señor Antonio, Señor, y a otros, no, a los políticos, uy, ese es un Señor. Pero realmente el que es Señor es Él. ¿Por qué? Porque Señor presupone algún modo de potestad, de cierta nobleza, connotaciones de heroicidad, y también refiere una legítima soberanía natural y positiva, un dominio, una jefatura sobre algo. Esto significa Señor, vea. Señor también es una forma de nobleza que se atribuye a quien presenta facultades que se fundamentan en las virtudes para llevar a la honra y obtener honor públicamente reconocido. Esto es un Señor. Este sí es un Señor de honor.
Es un título honorífico, de respeto, de preeminencia social. Por eso a él también se le dice Señor de señores. El César no era el Señor es Jesús. Y Él está aquí, Él es nuestro Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Bendito sea su nombre santo. He traído a colación, amados hermanos, estos conceptos porque vienen al caso. Porque el Evangelio es la promesa de un reino. Y el rey es Él, Jesucristo. Así, Evangelio, amados hermanos, es la proclamación de alguien que ha llegado, ha aparecido para ser coronado rey. Porque el reino de David estaba destruido. ¿Sí? Ya no había rey en Israel. Hoy los reinos extranjeros, los reinos gentiles, los gobiernos del mundo son muchos. Pero el reino de Jesús, el reino de Dios, será establecido. Y estamos a las puertas. Estamos a las puertas. Ya lo dijo Jesús, y estas palabras todavía resuenan a través de los siglos. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Creed en el Evangelio. Las señales le seguían y las señales están confirmando este precioso reino. Aleluya. Y hay que seguirlo gritando a voz en cuello. No hay que detenernos. Y seguimos ofrendando, enviando misioneros. Yo quisiera que colocaran en la pantalla Lucas 19:35. Vamos a terminar. Bendito sea su nombre santo. Lucas 19:35. Voy a leer algunos versículos. Vamos a leer hasta el 40. Mire esto tan bonito. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo, Lucas 19:35, sí. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, lo trajeron a Jesús. ¿A quién? Al pollino. ¿Sí? Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. ¿Sigue? Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces. Nos dicen que somos muy gritones y muy bullosos, pero gloria al Señor. ¿Quién se resiste? Por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Aleluya. Escuche esto. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Mucha bulla. Reprende a tus discípulos. ¿Qué les respondió Cristo? Cristo les dice: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amados hermanos, no callemos este mensaje. Esto es tan serio, esto es tan real, que si nos muriéramos todos, ¿quién predicaría? Las piedras hablarían. Que Cristo viene, que hay un reino, el Rey de Reyes y Señor de Cristo. Aleluya. Las piedras hablarían. ¿Te sientes bien en este reino? ¿Estás contento? Bueno, ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios. Hay mucho para seguir diciendo, pero dejemos allí, démosle las gracias a nuestro Dios. Cierra tus ojos. Bendito sea el nombre de Jesús. Tienes problemas, tienes dificultades. No te desanimes. Tu Dios es Rey de Reyes, es Señor de señores. No, ánimo hermano, ánimo. Vamos adelante, no desmayemos.
Es real, esta palabra es real. No te detengas, sigamos adelante. Démosle gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias, gracias por tu palabra bendita, oh Dios. Gracias por esta buena noticia. Gracias, Señor, por la Masorá. Gracias, Señor Jesús, por este plan tan maravilloso, Padre Celestial, bendito Dios Todopoderoso. Gloria al nombre del Señor Jesús.